what results, if any, you have had from this, and exactly what crimes are being investigated in this 2007 reopened case. And also for the state, reference has been made to destroyed files, altered files, and so on. In fact, an allegation of suppression of information. But in the brief, we see no response from the state on this point. So could you kindly respond to this issue as concretely as possible? You have, in your submissions, you have made clear statements that there was no reason for the family not to be granted free access to information in the investigations being conducted by the judicial officer, the judge. But did you in fact submit or give access to the family of all the materials which the judge had access to, and his full and entire report at the end of that investigation? And have you fully informed them and their representatives as to the details of the 2007 reopened investigation? And for the representatives, if you could also say to the court, submit to the court, what you know of the 2007 investigation and what sight you have had of any materials, files or reports or conclusions, and what crimes are being investigated. In relation to the question by my learned colleague, Judge Grossi, about the suicide, I trust that when you do make your response on that thesis, you make no reference to the letter, which is not part of the evidence in this case. Thank you. Gracias, jueza Macaulay. Son, entiendo, preguntas para responderse ahora, para... No, I've asked for detailed, concrete answers, so please take your time and submit them in writing. I think that will be better for all concerned. Thank you. Muchas gracias, jueza Macaulay. Lo que no impide que si quieren hacer algún comentario ahora, por supuesto, lo pueden hacer, pero no estoy incitando a ellos, ¿no? Juez Ventura Robles. Sí, señor presidente. Hay un comentario que quiero hacer. Y ese comentario tiene que ver, no en este caso, sino también en otros, con la preocupación de que los debates se nos van centrando cada vez más en la casuística de los elementos penales de los casos. Y no se hilvana esos elementos con lo que es fundamental para esta Corte determinar, que es la responsabilidad internacional del Estado. Con excepción de la comisión, que sí lo hizo, yo le quiero solicitar, también por escrito, bien pensado, con tranquilidad, tanto a los representantes como al Estado, que hilvanen, cosan toda esa información que nos han presentado aquí. Y como consecuencia de ese trabajo,
nos digan si el Estado es internacionalmente responsable por acción o por omisión de la muerte del profesor González. Es decir, detalles como de que si existió o no existió una carta suicida, como de que si fue visto o no fue visto allá o acá, tienen importancia, pero eso debe hilvanarse, coserse, tener un sentido. Y ese sentido, en el poco tiempo que tuvo, se lo dio únicamente a la comisión. Así es que yo rogaría a las otras dos partes hacer también esa labor, porque finalmente la responsabilidad nuestra es determinar la responsabilidad internacional o no del Estado, y no poner de relieve detalles como esos dentro de una sentencia. Gracias. Muchas gracias, juez Ventura Robles. Le pregunta al juez Leonardo Franco si desea formular una pregunta. Gracias, presidente. Mi preocupación es cercana a la del juez Ventura, en el sentido que yo creo que corresponde evitar que se contamine este caso, que es apasionante por otra parte, con elementos que no tocan la esencia jurídica del caso. Es un caso que tiene ya páginas de literatura, no me sorprendería que haya aspectos cinematográficos que lo rodeen, y esto no va a ayudarnos. La pregunta esencial para mí es la que hizo la relatora de prensa: ¿cómo mantener los archivos? ¿Cómo mantener las evidencias que pueden ayudar a responder las preguntas jurídicas esenciales en el caso? Y evitar que se convierta en un caso, perdón la vulgaridad, en un caso bestseller, ¿no es cierto?, que pudiera pasar. Jurídicamente hay elementos de gran importancia que tienen que ser preservados para la historia. Muchas gracias. Gracias, juez Leonardo Franco. Yo quiero formular una pregunta que es sin perjuicio de que se pueda expandir luego en los alegatos escritos. Sí me gustaría escuchar ahora, más que una información, una reflexión conceptual que tiene que ver con el tema de la libertad de expresión, que es uno de los ingredientes jurídicos y de derechos muy centrales en este caso. Y por supuesto conectado eso al tema de la desaparición forzada, sobre lo cual la Corte ya ha tenido una jurisprudencia constante de tratarlo como una violación permanente y que afecta a una pluralidad de derechos, ¿no? Pero hasta donde recuerdo, este sería el primer caso en el que la Corte trataría como una violación continuada y permanente la afectación a la libertad de expresión, partiendo de la actividad inicial que tenía la víctima, en este caso en circunstancias ocurridas hace más de 15 años, hace 17 años, ¿no? Entonces, esta es una reflexión sumamente relevante, sobre lo cual sería importante para la Corte escuchar un desarrollo mayor ahora, ¿no?, sin perjuicio de lo que se pueda ampliar por escrito después, ¿no? Y con el propósito de situar en términos más específicos esa reflexión ampliatoria, quería proponer aquí a los participantes y a la relatora de libertad de expresión algunas preguntas. ¿Por qué esta violación alegada a la libertad de expresión, expresada como derecho por Narciso González en su momento,
lo estaba como una persona que en esa oportunidad expresaba sus opiniones discrepantes contra Trujillo, contra Balaguer, contra el alegado fraude ocurrido en 1994, ¿no? Es decir, una libertad de expresión ejercida específicamente con esos objetivos concretos, explicables en una coyuntura que era la de ese entonces, que no es más la coyuntura que se produjo años después, en donde los principales actores y herederos políticos de esos personajes han desaparecido de la escena aparentemente, ¿no? Entonces, siendo esto así, siendo la coyuntura que explicaría, según todo lo que se ha alegado, el por qué se produjo esta afectación a los derechos del señor Narciso González, al haber variado de manera fundamental la coyuntura y al no ser más él, en el supuesto de que estuviera vivo ahora, un opositor ni crítico de Balaguer, porque Balaguer ha desaparecido por otras vías, es un poco como se sostendría, ¿no?, más allá de una referencia general a la libertad de expresión, en la medida en que él era un comunicador, ¿no?, una violación activa por parte del Estado, ¿no?, cuando la razón para esa violación, la explicación para esa violación ya no subsiste en el tiempo, ¿no? No pido ahora un desarrollo conceptual detallado, pero sí una reflexión que nos permitiría que la relatora amplíe lo que dentro del poco tiempo disponible nos adelantó en la observación final que escuchamos hace algunos minutos. Es decir, la violación permanente en el tiempo de este derecho, cuando las circunstancias que explicaban la afectación del derecho han cambiado aparentemente de manera importante. Entonces, le pediría a la representación de la comisión y en particular a la relatora de libertad de expresión un comentario preliminar sin perjuicio de lo que se pudiera alcanzar después por escrito, y por supuesto creo que sería interesante conocer las reflexiones que al respecto tuvieran la representación de las presuntas víctimas y el Estado, no necesariamente ahora, pero sí en su oportunidad y por escrito. Gracias. Gracias, señor presidente. Tres cosas. La primera, una brevísima referencia a por qué mencioné la situación actual de los periodistas, porque creo que lo que diga la Corte hoy para el caso presente es relevante para lo que está tratando de hacer la relatoría en toda la región. Segundo, frente a la violación autónoma, pero también permanente y sostenida del derecho a la libertad de expresión. El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas ya ha sostenido en 4 decisiones que cuando una persona es desaparecida, o cuando una persona es asesinada, o cuando una persona es torturada, para silenciarla, a su turno se produce una violación del derecho a la libertad de expresión. Es decir, que hay una doble violación. Muy bien. En el caso Blake, ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos había hablado hace 16 años de una violación accesoria de la libertad de expresión. Pero en el caso Chitay, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no hablando de libertad de expresión, pero sí de derechos políticos, dijo lo siguiente, dijo, cuando el móvil de la desaparición forzada constituye a su turno una violación de otros derechos, lo matamos para que no pueda votar, lo matamos para que no pueda ejercer su libertad de expresión, o lo desaparecemos para que no pueda. A su turno hay una violación de ese nuevo derecho. Esa violación puede ser de 2 tipos. Puede ser una violación que se consuma en ese momento. Por ejemplo, si lo que querían era impedir el ejercicio del sufragio en una única vez, pues esa violación en ese momento queda consumada. Pero hay violaciones que se postergan en el tiempo, como la libertad de expresión. Es cierto que en este caso la razón por la cual Narciso es desaparecido es para que no hable de una circunstancia, de una coyuntura política que hoy está superada. Eso es verdad.